Bueno, muy bien. Entonces vamos con la última presentación. Le agradecemos a la doctora Lourdes Peruchena, que además forma parte de la sala de Historia del IPA. Ella va a hacer una presentación que tiene como título "Y si pensamos nuevamente sobre la perspectiva de género en el abordaje de la historia antigua". Lourdes es licenciada en Historia, máster en Ciencias Humanas, opción Historia del Uruguay, doctora en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, profesora agregada y directora del Departamento de Historia Universal del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y profesora de Historia Medieval en el IPA. Buenos días. Ser la última tiene sus inconvenientes, porque ya estamos todos un poco, y todas un poco cansados y cansadas, pero también tiene sus beneficios porque recojo, como estoy desde el principio, voy a recoger una cantidad de elementos que ya manejaron quienes hablaron antes que yo en forma excelente, por supuesto, ¿no? En el año 2018, yo también participé de unas jornadas de historia antigua, con una charla que en ese momento titulé "Revisando algunos conceptos fundamentales de la historia griega clásica desde la perspectiva de la historia de género". Traté de hacer eso, pero el tiempo no me dio, como suele sucederme. Bueno, no es que ahora vaya a retomar eso, pero quería recordarlo para explicar por qué el título de esta vez, ¿no? De esta ocasión. Porque esta vez es una interrogación, como está ahí, y pregunta esa con la que titulé, ¿no? Y si pensamos nuevamente sobre la perspectiva de género en el abordaje de la historia antigua, porque creo que la cosa se trata de eso, ¿no? O la propuesta en este caso se trata de eso. Yo, cuando presentaba a Silvia y tal, pensaba que si en algún momento en Uruguay ahora hay que hacer una leva forzosa por algo, tienen que mandar a Mari, que es excelente reclutando gente, es exitosísima, porque también yo fui reclutada ahí en un camino, en un corredor. Bueno, así que formás un ejército rápidamente. Bueno, entonces ir a por la pregunta. No voy a hablar de casi nada de cuestiones específicas, sino que mi propuesta en este caso es ir hacia el origen. Estoy pensando más que nada en los profesores, estoy pensando en los y las profesoras formadas y en los que están en formación en todo el mundo, pero estoy pensando fundamentalmente en el profesorado. Entonces, lo que estoy planteando en este caso es ir hacia los orígenes de la clase, ir hacia el primer momento, la primera instancia. Yo no sé nada de didáctica, así que no lo tomen como una cuestión de didáctica, porque yo de eso nada. Ahí tienen a las profesoras que saben. Lo que estoy invitando es ir al momento cero en que me siento a preparar mi clase, o parada, no importa, pero al momento cero, cuando voy a pensar en mi clase o en mi plan de curso. Y entonces ahí, cuando digo, bueno, yo quiero trabajar, voy a trabajar género, como suele aparecer. Entonces ahí es el primer momento, la primera instancia en la cual creo que hay que detenerse para hacer una primera distinción. Distinguir entre tema y problema. ¿Qué es lo que quiero hacer? La primera pregunta, ¿qué quiero hacer en mi clase? ¿Quiero hablar de un tema, las mujeres, o plantear un problema, el género? Primero que nada, antes de ninguna otra cosa. Yo quiero hablar de un tema que es las mujeres en Egipto, en no sé cuál, en no sé dónde, perfecto, no hay ningún problema. Pero tengo claro desde el principio que es un tema que voy a tratar y que no es la mujer en ningún lado. Porque la mujer es una idea que no existe. No existe ni en Uruguay, ni en Grecia, ni en Egipto, ni en ninguna parte. Existen y existieron mujeres y varones para el caso. Si lo estamos pensando además de esa manera, ¿no? Perfecto. El tema sobre el que voy a trabajar
voy a abordar, lo que sea, son las mujeres en Esparta. Bien. O en la Roma republicana, lo que fuere. Si yo opto por la segunda opción, es decir, no, yo lo que quiero hacer es género. Bueno, entonces ahí estoy situado frente a un problema, no porque sea problemático, sino porque no es un tema que yo vaya a desarrollar, sino que es una herramienta para el abordaje de un tiempo, de una sociedad, de una comunidad, de un tema. Y tengo que ser consciente de entrada ya en que es un problema que me va a conducir, si lo trabajo de esa manera, a otros problemas. Empezando, en principio, y antes que ningún otro, el de la identidad. Entonces, en este primer punto, me parece que lo que tengo que tener claro es esencial, tener claro qué me mueve para preparar esa clase. Si lo único que me mueve es ser políticamente correcta, y en mi plan para el curso introducir la palabra mujeres, porque está de moda hablar, bueno, o como se decía en los años 50 y 60, el Jalapach, del siglo XX, ¿no? O si yo voy a tomar definiciones. Si voy a tomar definiciones, la cosa se pone ahí entonces un poco más compleja. No más difícil, pero sí más compleja, porque yo voy a estar atravesando los temas, el contenido, el abordaje, desde qué lugar hablo de mi clase o de mi curso, desde una mirada específica. ¿Por qué? Y ahí otra aclaración que habría que hacer a estas alturas, es que cuando hablo de género, no es un sinónimo de mujeres. Puedo tomarlo desde ese lugar, pero no viene naturalmente desde ahí. Por eso les digo que voy directamente a volcarme en otra cuestión, que es la cuestión de la identidad. Entonces, una vez que yo resolví esta cuestión, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Sigo en esta primera instancia y vienen una cantidad de verbos que plantean acciones que también tengo que pensar, más allá de lo que haya decidido hacer en ese primer momento, ¿no? Quiero presentar, quiero abordar, quiero enseñar, quiero cuestionar, quiero explicar, y todavía se les pueden ocurrir a ustedes seguramente que muchos más. Todos esos verbos y más, la situación de las mujeres en una determinada sociedad antigua, o todo eso en relación al género en la antigüedad en términos generales, o en una determinada sociedad, o en otra, o en más de una. Todo eso, y lo que quiero es plantear mi idea y mi explicación, o vamos a construir, como decía Mariana recién. O aún más, lo que quiero es abrir el juego a exploraciones, descubrimientos, críticas y debates. O directamente quiero ignorar el asunto por el motivo que sea, que puedo tranquilamente hacerlo. Y todavía sigo en esta primera instancia pensando, una vez que voy avanzando en todo esto y voy tomando determinadas definiciones o decisiones, bueno, quiero hacer esto de esta manera, por estos motivos, ya les digo,
abordarlo, presentarlo, explicarlo, criticarlo, cuestionarlo, debatirlo, explorarlo, lo que sea, o ignorarlo, que es una posibilidad también. Entonces, una vez que decido qué es lo que voy a hacer, desde dónde lo voy a hacer, por lo tanto, yo como profesora, como profesor, como profesore, ¿cómo me paro? ¿Cómo me sitúo yo en relación a estos ítems que les planteé antes? Porque cuando hablamos de género, resulta que estamos implicadas, implicados e implicadas. Entonces, una pregunta que puedo hacerme es, si voy a trabajar desde el género, ¿me dispongo de la misma manera que para abordar, presentar, bla, 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 criticar, lo que sea, otros contenidos o problemas? ¿O me dispongo de una manera diferente? Es decir, si yo voy a abordar, trabajar, bla, 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 las pirámides de Egipto, ¿me dispongo de la misma manera que si voy a hacer un abordaje de género de la antigüedad? Yo, persona, ¿no?, frente a la respuesta que obtengan cuando se hagan esa pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué para trabajar las pirámides estoy lo más campante, por decirles algo, y cuando voy a abordar la historia antigua desde el género, la cosa no fluye tan tranquilamente? Preguntas que yo dejo ahí. Esto todo sería el primer bloque de situación, digamos. Luego que yo logré más o menos resolver todo esto, y de acuerdo a lo que haya decidido, creo que un segundo nivel de preguntas tendrían que ir por ¿en qué curso o nivel? Ya sé que en este caso sería primer año porque estamos hablando de historia antigua, pero como les estoy planteando una visión bastante profunda de la cosa, y posiblemente la puedan aplicar para otros cursos, bueno, ya que estamos, y ya que nos quedamos hasta ahora, hacemos un 2x1, digamos, o 3x1. ¿Y en qué marco quiero yo impulsar esta mirada, esta perspectiva? Por lo tanto, ¿cómo diseñar esta definición previa? ¿A la clase, a la unidad o al curso entero? Porque son 3 momentos completamente distintos. O, ¿se entiende, no? Ya sabemos la relación que tiene, pero yo estoy pensando solamente una clase, estoy pensando una unidad, estoy pensando todo mi curso. Porque tercero, y último, prometo, de la serie de preguntas, antes de trabajar, tiene que ver con esto, de, bueno, una vez que yo logré tomar todas estas decisiones, y logré ponerme en situación, ¿cómo lo voy a poner en práctica? Descartado que cuentan con el apoyo de sus profesoras y profesores de didáctica, por supuesto, eso descartadísimo. Pero en algún momento me tengo que separar de los profesores de didáctica, ¿no? Que tienen que ir a dormir o descansar o hacer su vida. Así que puedo dejarles en paz y resolver y arreglármela yo. ¿En qué unidad o unidades? ¿En qué momento del curso? Todo a lo largo del curso lo pondría en práctica, ¿no? ¿Cuánto o cómo, comillas, pesaría en la evaluación? En el guión de clase, en las lecturas específicas, en la elección de imágenes, de ejercicios, juegos de roles, lo que sea. Y otra cuestión, ¿les voy a comunicar en algún momento? Porque como decía Mariana, estamos pensando
en chiques entre 11 y 13 o 14 años, pensando en ese caso, puede ser, como ella también decía, extraedad, ¿no? Pero pensemos en este caso. Tienen esa edad, pero pueden comprender perfectamente las explicaciones que nosotros le vamos a dar. O elijo plantearles, miren, vamos a trabajar desde esta perspectiva, o no. O directamente trabajamos desde esa perspectiva. Es otra posibilidad que tengo. Bueno, y en el caso de los adultos y adultas, lo mismo, ¿no? Todo eso es lo que a mí fundamentalmente más me importa de toda la cuestión. La resolución de qué es lo que quiero hacer yo con esto, porque el camino y los resultados, las expectativas y los resultados van a ser completamente diferentes. Y no lo anoté ahí, pero pensando anoche en esto, está la otra cuestión de, antes de hacerme estas preguntas, me parece a mí que es necesario tener muy en claro para cuál de mis grupos, suponiendo que tenga más de uno, yo estoy pensando. El enfoque. Y si para cada uno de esos grupos el enfoque tiene que ser el mismo, tengo que tomar las mismas decisiones o diferentes decisiones. ¿Puedo tomar las mismas decisiones para el primero A del liceo número 11 que para el primero del Santa Luisa de Marillac, que para el primero D del liceo 5 del Parque Rodó? ¿Puedo o no puedo? Preguntas que me hago a mí, que me tengo que hacer a mí. Y para eso primero tengo que conocer mi grupo. Cualquiera de ellos, ¿no? Tengo que conocer muy bien, porque puedo abrir, de acuerdo a la elección que yo haga, puedo abrir una puerta maravillosa, ¿no? Maravillosa. Y el tema es, una vez que yo abra esa puerta, que es maravillosa, a ese enfoque, pensando en que decido hacer una perspectiva de género de todo mi curso o de ciertas temáticas de mi curso desde una perspectiva de género. Es una puerta maravillosa, pero después que la abrí, no la puedo cerrar de golpe, ¿no? Porque el tema lo puedo cerrar y decir, bueno, listo, aquí terminamos, hablamos de las mujeres en la dinastía no sé cuánto de Egipto, terminó el tema allí, pasamos a otro tema. Ahora, si yo voy a abordar desde el género, o explicar, o criticar, o lo que fuere, el verbo que hayan, la acción, o las acciones que hayan decidido ustedes, después no puedo agarrar la puerta esa y cerrarla y dejar a las chiques así, ¿no? Y ahora pasamos a otra cosa. ¿Por qué? Porque, por lo que les decía hace un rato, yo voy a abrir una puerta al descubrimiento personal de muchos de quienes están allí sentados. Empezando porque voy a abrir una puerta de descubrimiento de mí también. Por lo que les decía antes de cómo encaro yo este tipo de perspectiva. ¿Qué me pasa a mi persona con este tipo de perspectiva? Entonces, hay un compromiso personal y va a generar un compromiso en el abordaje del programa. Sea de la unidad que sea, o de la clase que sea, o de lo que fuere. Porque después voy a poder yo seguir con esto, o no voy a poder. Y eso toca otro punto, que es la preparación que tenemos, o que tienen, por eso estoy en la agenda del BPS, la preparación del profesorado para el abordaje desde el género. Seriamente y con lo que implica. Y con lo que implica en
el estudiantado hoy, con lo que implica la incorporación de la agenda de derechos y las resistencias a la agenda de derechos, que de todo hay. Por eso les decía también, hay que pensar en qué lugar estoy trabajando y qué voy a hacer ahí. ¿Cómo voy a enfrentar yo mis decisiones en este sentido? Me parece esto lo fundamental. Después que yo resolví estas cuestiones, o más o menos, o intenté resolverlas, y no hay, y en este caso sí, coincido con Mariana en que nunca hay recetas, pero en esto menos hay recetas todavía, porque estamos en juego nosotras, nosotros y el estudiantado, y las instituciones, y los proyectos educativos a nivel país, o a nivel sociedad, o lo que quieran. Y como bien nos enseñaron los teóricos de la recepción, no todo es recepción, adaptación y fantástico, sino que tenemos que tener en cuenta las resistencias, y muy en claro las resistencias. Y yo tengo un grupo maravilloso de 25 estudiantes, y yo puedo haber tomado la decisión de que voy a hacer un enfoque de género a lo largo de todo el curso, y no puedo llegar con la inocencia de pensar que para todos y todas y todes va a ser maravilloso, como me pareció a mí. Voy a encontrar resistencias de parte del grupo, de algunos de sus integrantes, algunas de sus integrantes, o de sus familias, o referentes, o lo que fuere. O otros referentes adultos, o no sé. Entonces, si algo... y por eso es que acepté fundamentalmente la invitación de Mari, más allá de que, porque no le puedo decir que no a Mari, no porque me vaya a poner nota y eso, porque ya estoy liberada de eso, pero porque me parece que es una cuestión muy seria, y en este contexto, como en otros contextos. Es una cuestión muy seria y que no se resuelve en, sí, mirá, hablate de las mujeres de acá y ya está. Porque si desde los 60, 70 empezamos a incorporar, o se empezó a incorporar 60, 70 del siglo XX, ¿no? Con la segunda ola del feminismo, bueno, el descubrimiento, digamos así, de las mujeres en la historia, comienza así, ¿no? Toda la historia de las mujeres y no sé cuánto y no sé qué. Con los 80, 90 aparece este nuevo concepto y esta nueva, para mí, herramienta de análisis desde otro lugar, ¿no? Como historiadora, pero que desde los tardos 90 y los 2000 ha incorporado con mucho peso a su vez el estudio de las masculinidades. Entonces, la cosa no se puede resumir, salvo que sea mi propósito, entonces ahí está perfecto estudiar las mujeres. Si no, yo tengo que hacerme las preguntas por la perspectiva de género que implica varones, mujeres y todo el espectro, como, de la misma manera en que cuando respecto de una persona del espectro autista se la resume a es autista, punto. No, es un espectro, nos lo explican permanentemente las personas que saben de eso. Es un espectro, bueno, aquí también, porque decir varón en Atenas no es hablar de o decir hombre o como quieran, ¿no? No nos remite necesariamente, o decir mujer, no nos remite necesariamente a una cuestión de distribución anatómica. Porque
salvo que queramos verlo de esa manera. Pero si nosotros planteamos, quiero verlo desde el género, entonces, si yo lo voy a ver desde el género, yo voy a estar manejando unas columnas de heteronormatividad binaria, unas columnas que dicen esto está bien, esto es lo bueno y esto es lo no bueno, esto es lo que sirve, esto es lo que no sirve, esto es lo que vale, esto es lo que no vale. Y en relación con esas columnas, un esclavo, que yo diría está dentro de los varones, en realidad genéricamente funciona como mujer. ¿Ah? Entonces, es a eso a lo que les digo. Y si yo digo, voy a estudiar las mujeres en Atenas, y entonces hablamos del gineceo, pucha, tampoco. Porque las esclavas también son mujeres, y porque las trabajadoras del campo, o las mujeres que trabajan en el campo también son mujeres. No son necesariamente mujeres las esposas según el modelo genofontiano, que también lo son. Pero más me preocupa esta otra cuestión, la cuestión de que si yo digo voy a hacer un enfoque de género, entonces tengo que hablar de los esclavos en función de eso. No en función de que porque tuvieran testículos y pene fueran considerados varones en esa sociedad, ciudadanos. Menos todavía, ¿no? Pero lo mismo pueden pensarlo ustedes para Egipto o para lo que fuere. Y aún que estén hablando de, en el caso de Egipto, por ejemplo, una investigación muy interesante que encontré, si yo voy a hacer el enfoque desde el género, me voy a preguntar, por ejemplo, por el funcionamiento de la realeza. No me voy a preguntar por Cleopatra, porque ahí lo que está en juego no es Cleopatra si se bañaba en leche de no sé qué. Bueno, feliz de ella, yo qué sé. Ahí lo que está en juego, el tema, como decía Mariana recién, el asunto que está en juego ahí, el problema que está en juego ahí, a donde yo tengo que llegar ahí en la clase de historia, esa es la cuestión de la realeza. Bueno, yo estoy viendo que un varón y una mujer pueden llegar a la monarquía. Bueno, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué camino? ¿Significa lo mismo? ¿No significa? Cuando es la esposa de, ¿significa lo mismo? ¿Hace lo mismo? ¿Qué pasa acá? ¿No? Porque el género lo que me permite es eso, es meterme en todo. No es hablar de, es meterme en todo, examinar absolutamente todo. Es una herramienta de análisis, salvo que yo quiera. Pero como le digo siempre a mis estudiantes, si yo quiero hacer una determinada cosa, tengo que avisarla primero. Tomar la definición primero y avisarla. Bueno, yo tomo la definición, yo decido que por género es igual mujeres. ¿Cuáles? Yo le preguntaría de inmediato, bueno, pero ponele que entendí. Está perfecto. Pero si no me haces esa aclaración, si no tomaste esa definición y me haces esa aclaración desde el principio, yo no tengo por qué suponerlo. No tengo por qué suponerlo. Que es una de las grandes discusiones que hay dentro de quienes trabajamos desde la categoría, porque una de las críticas que se recibe es el género es limitante porque solamente te permite hablar de mujer. No, señor, señora, señorito, señorita, usted no sabe de lo que está hablando. Justamente.
justamente, si hay algo plástico, es el género, que te permite preguntar, tanto en el antiguo Egipto, en la prehistoria, por supuesto, ¿no? Pero en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, en el Uruguay del 2021, y como categoría de análisis, y lo está recordando todo el tiempo Joan Scott, la pionera, digamos, de la incorporación del género en historia, no es conveniente que yo llegue con una idea previa de lo que es género aquí, en esta sociedad, en esta otra, en esta civilización, en esta otra. Lo que tengo que hacer es ir a preguntar. Ir a preguntar. Y últimamente estoy leyendo unas cuantas historiadoras ¿sí? y filósofas y tal, africanas, que trabajan género, ¿no? Y la gran cuestión que plantean algunas de ellas es esto justamente. Se ha estudiado o se ha investigado o se ha enseñado, fuere, ¿no? La historia de África desde el género, entre comillas, aplicando a los distintos mundos. Para empezar, tratando a África como si fuera algo homogéneo cuando no lo es, ¿no? Cuando es absolutamente heterogéneo lo que vas a encontrar dentro de ese concepto África, pero además aplicando las ideas de género del mundo occidental, y peor, blanco, cristiano, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces se hace una lectura de las realidades de una Nigeria, de una Zambia, de lo que fuere, del siglo XIX para acá, o incluso antes, no importa, o después, o del presente, y se encuentran víctimas donde no había víctimas, y se encuentra empoderamientos donde no había empoderamientos. ¿Por qué? Porque lo que se hace es una aplicación desde el punto de vista de la idea de género en Estados Unidos, generada en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En lugar, o sea, se llega con una concepción, cuando lo que tenemos que hacer es llegar con la pregunta. Y qué cosa más genial, y por eso digo que la charla de Mariana la estoy sobreexplotando, te voy a tener que pagar derechos de copyright. ¿Qué mejor que llegar a descubrir, a llegar con las preguntas? Bueno, descubramos, veamos cuáles son las tablas de valores, las posibilidades, y a ver con qué nos encontramos. Porque dentro de las mujeres, ya ni hablar de Grecia, ¿no? De Atenas, yo me encuentro con las mujeres del gineceo, que entran dentro de esa caracterización de lo que pienso enseguida cuando pienso mujeres, que es algo que también tengo que replantearme, pero también me encuentro con las hetairas. Y las hetairas, así como los esclavos varones funcionan como mujeres, las hetairas funcionan como varones. Porque la hetaira no es la mujer con la que me caso y voy a tener hijos y son los herederos del linaje y no sé qué y no sé cuánto. Pero tampoco es la esclava a la que puedo, si quiero, dominar sexualmente o lo que fuere. La hetaira tiene un nivel intelectual que está a la par del mío, pensando como Aristóteles o lo que fuere. Pero no está en el gineceo. Comparte el espacio de los varones letrados y Aristóteles y guerreros, y comparte ese espacio. Entonces, genéricamente, funciona como varón. Y no tiene pene ni testículos.
Y el esclavo varón genéricamente funciona como mujer. ¿Por qué? Porque puede gritar que no se le escucha. Porque la voz de lo que se considera la mujer en el gineceo no se escucha porque no interesa, pero la voz de la hetaira se escucha. Porque la hetaira genéricamente es un varón. Entonces su voz se escucha. Yo no estoy muy de acuerdo, más bien que poco y nada de acuerdo, con ese concepto de invisibilidad de las mujeres en la historia. Invisibilidad ninguna, o invisibilidad de las mujeres tanto como de tantos otros colectivos, el propio colectivo esclavo, tantos otros colectivos. Pero sí me inclino por de la audibilidad o inaudibilidad. Porque están ahí. Y están produciendo en donde sea, ¿no? Están produciendo. Están produciendo hijos, hablando de mujeres. Hijos, tejidos, ideas. Pero después, ¿a cuál de esas mujeres se escucha y a cuál no? No quiere decir que no estuvieran, que no se las viera. En todo caso, la historiografía no las habrá querido ver. Pero en su contexto, en su sociedad, lo que sucede tampoco es que no se las vea. Se las ve muy bien. Por algo se puede distinguir entre la mujer que va para el gineceo y la hetaira. Si no se las viera, no sería la distinción. Esta investigación, entonces supongo que les debo haber roto todas las expectativas y estaban esperando que les dijera cómo trabajar. Encontré o sea, no les voy a dar ninguna receta, solo les dejo preguntas. Encontré, sí, una investigación, un adelanto, digamos, de investigación, que me parece un interesante punto de partida, ¿no? Que se llama Género, el artículo de avanzada, ¿no? Es de Alba Bravo Yonte, del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Salamanca. Esto es del 2010, así que ahora ya esta investigación debe haber terminado. Aquí estaba empezando, y la investigación se titula Género y realeza en el Antiguo Egipto, del Dinástico Temprano al Imperio Nuevo. Género y realeza. Entonces ahí ustedes busquen el artículo y van a ver lo que plantea. Pero para quienes no quieren eso, que perfectamente puede ser, porque cuando yo aprendí, por lo menos la cátedra era libre, también puedo encontrar un material, que es un libro del señor José Carlos Castañeda Reyes, que se llama Señoras y Esclavas, el papel de la mujer en la historia social del Antiguo Egipto. ¿Y por qué yo tengo que anular esta posibilidad? Si alguien quiere hacer este abordaje, este libro es del 2008, no es de tiempos egipcios, es del 2008 y la otra investigación es del 2010. Para que vean ustedes por qué son tan importantes las decisiones que yo tengo que tomar. Yo puedo hacer lo que tenga ganas, solo que tengo que decidir qué es lo que quiero hacer y hacerlo bien. El problema es el entrevero. Ese es el problema, el entrevero. No tener claras las cosas. Entonces, José Carlos Castañeda Reyes hace este libro, esto es un libro publicado en México, Señoras y Esclavas, y muy bien enfocado, porque no está hablando de la mujer en Egipto, ¿no? Señoras y esclavas, lo tiene claro. El papel de la mujer, ahí la embarró un poco, pero bueno, se lo perdonamos, en la historia social del Antiguo Egipto. Podría haber hecho otro planteo, en la historia económica del Antiguo Egipto, en la historia política del Antiguo Egipto. Se decanta por la historia social, perfecto.
Perfecto. Y es una opción que yo tengo, y voy a encontrar un material, porque estuve viendo un poco de qué va el libro, un material muy serio, muy bien investigado, muy bien. Y yo hago esta opción, ¿no? Yo quiero hablar de las mujeres en el Egipto antiguo. Es eso lo que yo quiero, punto. Ya está. Perfecto, lo hago. Listo. Esta es aquí, esta investigación que les digo. Esto es lo más actual, es del 2020. ¿Ah? Del 2020. Esto está producido por Elena Rausel Guillot, España, y en este caso es un artículo que se plantea la pregunta: ¿qué aporta el género a la formación de docentes de historia? La valoración de la perspectiva de género entre los estudiantes del máster de profesor-profesora en educación secundaria. Bueno, ella lo está viendo en el máster, pero la pregunta primera es lo que a mí me interesa y desde lo que ando partiendo, ¿no? ¿Qué aporta el género a la formación de los docentes de historia? De las docentes de historia. ¿Qué puedo derivar en qué aporta el género a mi clase de historia? O a mi curso, a la didáctica de historia. Esa palabra siempre la digo con miedo. Los resultados de esa investigación sobre género e historia enseñada, se implementó, esa investigación se implementa en el máster de formación de profesores de enseñanza secundaria de la Universidad de Valencia. La historia de las mujeres hizo su aporte a la enseñanza de la historia, claro que sí, historizando algunos conceptos, femenino, masculino, entre otros, le otorgó valor a modelos no hegemónicos, o minoritarios, o discordantes, planteó la necesidad de enriquecer la reflexión sobre la complejidad de las relaciones, ¿verdad? Y de las desigualdades sociales, una serie de aportes. Después, la aplicación del concepto género, dotándose a su vez de distintos contenidos y significados, como lo vimos, como herramienta analítica, todavía va a ser un aporte, o va a permitir un aporte mucho mayor a la enseñanza de la historia, va a abrir un panorama mucho mayor todavía, mucho más importante todavía, y finalmente, la reinterpretación del género desde la teoría queer es lo que va a terminar, digamos, que entiende género como construcción cultural desde todos los sentidos, incluso corporal, la idea del género como tecnología, la idea de Lauretis del género como tecnología, ¿verdad? U otras, que van a permitir cruzar el género con categorías como clase o etnia, o orientación sexual, o edad, o lo que fuere. Todo eso contribuye a que se amplíe cada vez más el panorama y las posibilidades que nos da a nosotros en la clase de historia, o para abordar, o presentar, o criticar, o debatir, o lo que fuere, o explorar en el programa de historia. Tanto a nivel de investigación, incluso en el aula, como para la docencia, nada más. Les menciono simplemente un proyecto, un grupo de investigación en realidad, que se formó en el año 2008, también en España, y que llevó adelante un grupo multidisciplinario, un colectivo, que llevó adelante un proyecto titulado Política y Género en la Propaganda de la Antigüedad. Política y Género en la Propaganda de la Antigüedad, antecedentes y legado. Esto también, el tema central de este proyecto era el uso de la imagen de las mujeres en la difusión de la ideología del poder por parte de los gobernantes. Entonces, vuelvo a insistirles, la cuestión aquí es la política y el funcionamiento de la política en la antigüedad, en un caso. La pregunta va por ahí, va por el tratamiento del poder, por cómo la imagen femenina se utiliza para
por parte de los gobernantes o por parte de las autoridades, manejando la idea de poder. Les recomiendo que lo lean, les recomiendo el artículo donde más o menos lo plantea de qué va, la doctora María del Carmen García Herrero. Esto es del 2013, y el artículo se llama Mujeres, Historia e Historiografía, que está dentro de un compilado de artículos sobre ese proyecto, de monográficos sobre ese proyecto, María del Carmen García Herrero. Y tenía otras cositas para comentarles, pero voy a pasar rápidamente a la bibliografía, porque mi idea era que le sacaran una foto. Es una bibliografía muy mínima, no que yo haya utilizado toda ella, ni mucho menos, y ya les digo, esto no es que sea todo lo que existe, ni mucho menos, es simplemente una selección que yo hice para que tuvieran, hay alguna cosa incluso en francés, otra en inglés. El primero se llama, esperen que les digo y ya, Persona, Género y Educación. Eso es lo que no ven. Persona, Género y Educación. Alario Trigueros y García Colmenares. Alario Trigueros y García Colmenares, Persona, Género y Educación. Ese es el que no se ve. Y ahí tienen como para empezar a buscar y a ver qué más se encuentran. Algunas de las cosas ya las chequeé y están, pero lo más importante, desde mi punto de vista, lo que más me interesa fundamentalmente, antes de salir corriendo, es que se sienten y piensen. ¿Qué quieren hacer? Nada más. ¿Ah? Eso, nada más. Bueno, muchas gracias. Muy Merece. iluminadora como siempre. No sé si hay preguntas. Mi segundo nombre es Lamparita Phillips. La luz. No sé si hay comentarios o preguntas. Nosotros hay muchos agradecimientos y comentarios en el chat, que además muchos hablan de que, bueno, los ayudaste a pensar y a repensar en sus cursos como profesores y como alumnos. Bueno, Así nunca se vio que reflejado en los sueldos, eso tengo que decirle. No, bueno, Pero eso es. ya me no conocen, depende ya de me nosotros. No, ya sé. Estamos Álvaro fuera. sigue con la mano levantada. Álvaro, adelante. Bueno, muchísimas gracias por las 2 jornadas. Nosotros con otra compañera que vi que somos de Maldonado, fuimos formados en el CERP, del Este, y es más que una pregunta, me encantó la ponencia de la profesora Corales, que realmente es no sé cómo decirlo, pero es un apostolado lo de ella, lo que hace realmente y de la manera que lo hace trabajar con los primeros. Yo he tenido primeros. No sé si fue Mariana. Fue Mariana, porque Mariana. la computadora es de Mari, la computadora es de Mari, y todas aparecimos hablando, como si estuviera Mari hablando. Que hay una cuestión que es así, que lo comentó Mariana. ¿Cómo enseñarle a un niño saliendo de la escuela cuestiones, pensamiento abstracto, profundo, como el que implica el surgimiento del universo y de la especie humana, para empezar? Yo el año pasado tuve un primero, les puse un video, una conferencia TED de David Christian, de los mapas del tiempo, y por supuesto me dijeron que estaba loco, que los chiquilines no lo iban a entender. Entonces, ahí tenemos un problema. Yo sigo esperando, desde mi punto modesto y humilde punto de vista, historia antigua tendría que estar en bachillerato. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En la historia antigua está la base de, como comentaba la profesora Mariana, de la economía, del surgimiento de las monarquías, de la religión, con temas extremadamente complejos para un chico de 11, 12, 13 años. Está muy bien todas tus preocupaciones, que creo que la mayoría compartimos, ¿no? De qué es lo que enseñar, en qué niveles, y parece que es muy pertinente tu reflexión.
y tus inquietudes, y así que me parece que, bueno, agradecerles a ti, a todos los que están acá presentes, a los que estuvieron estos 2 días, y bueno, y esperamos justamente que suceda esto en las jornadas, un poco que disparen preguntas, como plantea Álvaro, ¿no? Y como se plantearon, y que nos hagan a todos reflexionar sobre lo que hacemos, y sin arrepentirnos demasiado de lo que ya hemos hecho mal, porque bueno, ya está. Ahora ya está. Y le agradecemos muchísimo a Javier, que estuvo acá en los controles, como dicen. Sí, porque realmente la operativa esta que ha tenido complicaciones, las pudimos salvar, no sé si las hubiéramos podido salvar sin él. Y bueno, y esta posibilidad además de hacerlo, de que haya gente que no está en Montevideo, que pueda participar, y la posibilidad de que después él va a editar estas presentaciones para subirlos al canal de YouTube del IPA y que puedan estar disponibles para todos. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno.